¿Cómo está? Comienza Es Noticia. Hoy es noticia Uruguay. La Organización Internacional del Trabajo incluyó a este país entre los 24 que serán sometidos a estudio por presuntamente incumplir el Convenio Mundial de Relaciones Laborales, algo que generó molestia en trabajadores y gobierno de la nación suramericana. Le vamos a ampliar en breve. También es noticia Argentina en clave electoral. Se configuran las alianzas de cara a las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre. El presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección, sorprendió al país con una maniobra política que dejó de lado a los aliados radicales de la Alianza Cambiemos y se acercó más al peronismo para ganar puntos en la carrera contra la fórmula Fernández-Fernández. Le vamos a contar en minutos. Y por último es noticia Estados Unidos también en clave electoral. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa para hacer que varios funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump presten declaraciones en un intento de reavivar el tema de la presunta trama rusa en los comicios presidenciales de 2016, ahora mirando a las elecciones de 2020. Pormenores, más adelante, acompáñenos. Es noticia Uruguay. La Organización Internacional del Trabajo incluyó a este país entre los 24 que serán sometidos a estudio por presuntamente incumplir el Convenio Mundial de Relaciones Laborales, algo que generó molestia tanto en trabajadores como en el gobierno de la nación suramericana. Aquí le presentamos los detalles. Los trabajadores uruguayos rechazaron indignados la decisión de la Organización Internacional del Trabajo de incluir a Uruguay en una lista de países que incumplen convenios laborales colectivos. En concreto, la OIT cuestiona que sea obligatoria la negociación tripartita y que considere la ocupación de centros laborales como extensión del derecho de huelga. Representantes de la Central de Trabajadores calificaron el hecho de lamentable y lo adjudicaron a la presión de asociaciones patronales, locales e internacionales. Realmente es un lamentable suceso propiciado por la conjunción de dos intereses. La Organización Internacional Empresarial con el interés de evitar que el ejemplo uruguayo sea destacado y pueda desarrollarse en otros países, y a la misma vez los empresarios uruguayos aprovechándolo como un elemento más para usar en un año electoral. La inclusión de Uruguay en esta lista, que integran países denunciados por tener trabajo esclavo, trabajo forzoso, reclutamiento de menores o incluso asesinato de sindicalistas, fue igualmente criticada por el gobierno uruguayo. El ministro de Trabajo, Ernesto Murro, señaló tras escuchar la decisión de la OIT que Uruguay va a defender su sistema de negociación colectiva. Nosotros vamos a defender nuestro sistema de negociación colectiva, que tiene 76 años de antigüedad, desde 1943, y que es un escudo, una defensa para los trabajadores, y en particular los trabajadores más alejados del país, los más débiles, los menos sindicalizados. Y además sabemos lo que hemos logrado de mejora de salarios y el impacto que la mejora de los salarios tiene en la mejora de las jubilaciones y de las pensiones. La decisión de la Organización Internacional del Trabajo implica que el organismo estudiará el sistema de negociaciones laborales de Uruguay. Podrá hacer recomendaciones, pero en términos prácticos no existen sanciones si se incumplieran. El movimiento sindical anunció que aceptará la visita, pero que no se piense en retroceder en derechos conquistados. Nosotros no tenemos ningún inconveniente con que vengan, con que vean el sistema de negociación colectiva. Es común para nosotros eso. No tenemos ningún inconveniente con eso. Sí, en realidad, lo que queremos es seguir mejorando la negociación colectiva y no retroceder. Es sorpresiva la inclusión de Uruguay en esta lista, dado que es un país que en un solo año tuvo más del 90% de acuerdos salariales bipartitos entre empresarios y trabajadores, y donde reina una estabilidad en relaciones laborales reconocida mundialmente. Tenemos a nuestro corresponsal Mateo Grille. ¿Cómo estás, Mateo? La Cámara de Empresarios alega que los trabajadores han violado sus derechos humanos con la ocupación de centros laborales. Esto es un hecho sin precedentes. ¿Qué más ha dicho la cúpula empresarial? ¿En qué basan su denuncia? Sí, muy buenas noches, Rey. En realidad lo que ha dicho la cúpula empresarial
es llamativo, digamos, si uno lo mira desde una óptica social. Ellos dicen que se han violado sus derechos humanos en tanto se viola o se violaría el derecho al trabajo si se considera la ocupación de centros laborales como una extensión del derecho de huelga. ¿Por qué? Porque al considerar esto así, que en el Uruguay se lo considera así, una huelga puede ocupar un centro laboral e impedirle a otros trabajadores no sindicalizados que ingresen a ese lugar, ¿no? Entonces allí se violaría un derecho humano, que sería el trabajo, para esos trabajadores que no están sindicalizados y que quisieran entrar a trabajar. Y otro derecho que ellos consideran que se viola es el derecho a la propiedad privada, ¿no? Que en el Uruguay, por lo menos, es un derecho que está cercano ya al derecho a la vida, digamos. Es muy importante constitucionalmente ese derecho en el Uruguay. Eso es lo que alegan los empresarios, ¿no? Y que además se obligue a que la negociación sea tripartita, es decir, entre trabajadores, empresarios y gobiernos. Los empresarios lo que quieren es que no se obligue a las patronales a negociar, sino en casos de una gravedad, digamos, manifiesta. Sino, en realidad apelan a que o no haya negociación o que la negociación sea en términos desiguales, es decir, empresarios o patronales muy fuertes y trabajadores débiles. Mateo, te pido también que nos actualices sobre las gestiones que adelantan desde Ginebra representantes del gobierno y de los sindicatos. Sí, hoy, hace un ratito nada más, el PIT-CNT, la Central de Trabajadores del Uruguay, emitió un comunicado donde calificó de ridícula y absurda la inclusión de Uruguay en esa lista de los 24 países a estudio por parte de la OIT. Hoy el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, habló ante el Pleno de la OIT y dijo que Uruguay va a seguir apostando a la negociación colectiva y va a defender esta ley de negociación colectiva que hoy está vigente. Y mañana el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, dará su discurso ante el Pleno de la OIT, donde dejará en claro cuáles son las visiones de los trabajadores respecto a esta crítica de los empresarios y a esta decisión de la OIT, que es inédita. Desde hace 76 años que está Uruguay en este organismo y nunca se lo había incluido en esta lista, y es muy sorprendente porque llega justo después de una década de avances de leyes laborales por parte de los trabajadores y del gobierno. Muchísimas gracias, Mateo, por toda esta información. Hasta muy pronto. Muchas gracias a ti. Mateo nos estaba acompañando desde Montevideo, Uruguay. Y vamos ahora al análisis. Con nosotros, vía telefónica, Mario Pomata, abogado de la Central de Trabajadores PIT-CNT. ¿Cómo está, abogado? ¿Cómo le va? Mucho gusto en estar con ustedes. El gusto es mío, muchísimas gracias. ¿Cómo entender este presunto argumento de la Cámara de Empresarios uruguaya, muy al estilo de las novelas de caballería de la España de los siglos de oro? Los empleadores se quejan de que los empleados violan sus derechos humanos cuando ejercen acciones de huelga. ¿Cómo así? Bueno, me pide un imposible. Interpretar la cabeza conservadora de los sindicatos de empleadores del Uruguay. Lo primero que le quiero decir es que nosotros tenemos la mejor de las relaciones y el mejor diálogo con los empresarios, al punto tal de que este sistema que ellos cuestionan ha llevado que en estos momentos está terminando la principal ronda de toda la historia de la negociación colectiva en el Uruguay, con cerca de 200 acuerdos logrados y un porcentaje muy mínimo de sectores que no han arribado a acuerdos. Por lo tanto, esto parece efectivamente un cuento de un medioevo. Y en segundo lugar le diría, ¿cómo entenderlo? Como lo expresó nuestro compañero Fernando Gambera en el informe que ustedes presentaron, a nosotros no se nos escapa que el Uruguay es un mal ejemplo para la región que ha puesto en escena gobiernos restauradores de los derechos conculcados que teníamos en el pasado, y de determinada concepción que no le hace bien a la región, a los países de la región conservadores como Brasil, Argentina, Paraguay, Chile, porque el Uruguay, lo digo objetivamente y con orgullo, es considerado por la OIT como poseedor del mejor sistema de relaciones laborales de la región y uno de los mejores del mundo. Entonces, claro, es un mal ejemplo para la visión conservadora de, por ejemplo, Brasil y Argentina.
Pero bueno, sobre la base de esa consideración que acaba de citar de la OIT, le pregunto también cómo entender que la Organización Internacional del Trabajo, sin pensarlo mucho, haya incluido a Uruguay en la lista donde aparecen otras naciones acusadas, por ejemplo, de trabajo infantil, entre otros graves delitos, solo porque así se lo solicitó la Cámara de Empresarios. Bueno, se entiende por lo siguiente. La OIT, la OIT somos todos. Es el único organismo tripartito de las Naciones Unidas, o sea, conducido por sus mandantes que son gobiernos, trabajadores y empleadores. Las resoluciones se toman en ámbito tripartito. El comité de administración de la OIT se reúne, coloca allí una lista que es mucho más amplia que esta, son más de 40 casos de denuncias de trabajadores, de empleadores y de gobiernos, y se selecciona. ¿Cómo entender que está Uruguay? Bueno, lo mismo que cómo entender que está Bolivia, al lado de gobiernos que violan todos y cada uno de los convenios de la OIT, tienen trabajo infantil, trabajo esclavo, conculcan los derechos de las mujeres, matan militantes sindicales, prohíben el ejercicio de la actividad sindical. ¿Cómo entenderlo? Nosotros no lo entendemos, pero si analizamos los objetivos políticos que tienen los gobiernos de la región y la Organización Internacional de Empleadores, entendemos que ellos nos quieren barrer de la faz de la tierra como expresión genuina de lo que es democracia inclusiva y de lo que es un sistema de negociación colectiva del sector privado que se ajusta exactamente a los parámetros de la OIT. No se han metido todavía con otro sistema, el de los trabajadores públicos, que también negocian todos los trabajadores públicos, incluidos militares y policías. Y claro, ellos lo entienden, no pueden aceptar que en el Uruguay, en los consejos de salario, en sus rondas, negocien todos los trabajadores de todas las ramas de la actividad, incluidos el personal doméstico y los trabajadores rurales. Es un mal ejemplo para el afán restaurador de gobiernos conservadores como los de nuestros vecinos. Le invito a ir un poco más a fondo, abogado. Como parte de la denuncia se cuestiona la obligatoriedad de la negociación tripartita, o sea, el llamado convenio colectivo, como se le dice en otros países, que en el caso uruguayo se remonta a 1943. ¿Se está apostando entonces por un sistema laboral donde el empleado quede desprotegido y a merced de la tercerización? Bueno, en realidad eso habría que precisarlo. La ley de negociación colectiva del sector privado, al contrario de lo que ocurre con la ley de negociación colectiva en el sector público, no es obligatoria. El patrón que no quiera ir a negociar no va, y la policía no lo va a buscar. El Ministerio de Trabajo no va a golpear a su fábrica y va a llevar de las orejas al empleador. Lo que pasa es que si no va, la negociación va a ocurrir con los que concurran y el gobierno la dará. El movimiento sindical pondrá sus demandas y el empresario que no va quedará al margen de los resultados de esa ronda, claro. Los que concurren, porque nuestro sistema tiene la particularidad de que siendo tripartito negocian las ramas de actividad y no los sindicatos individualmente considerados, las ramas van todas, pero no van obligadas. Si no quieren, no van. Si no quieren negociar, si no quieren aceptar las reglas de juego, no las aceptan. Pero el gobierno va a ajustar los salarios, las condiciones de trabajo y las condiciones de empleo de todos los trabajadores que concurran a las rondas de negociación colectiva. En el sector público sí es obligatorio. El Estado dictó una norma que también es considerada por la OIT como un ejemplo modélico para el mundo, por el cual la negociación colectiva es obligatoria. El Estado se obliga y los trabajadores deben concurrir a los ámbitos de negociación. Por supuesto que concurrimos con mucho gusto. ¿Qué se puede lograr con las conversaciones que sindicatos y miembros del gobierno uruguayo están impulsando desde Ginebra, Suiza? Incluso estábamos escuchando declaraciones de implicados en este proceso que decían: no tememos que la OIT vaya al Uruguay e investigue. Lo que no vamos a permitir es un retroceso en lo ya logrado. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, lo veo de la siguiente manera. Yo estoy en contacto con mis compañeros. Yo he concurrido asiduamente a la conferencia, este año no. Está mi colega y compañero de trabajo, Sapirain, allá, asesorando, y están los compañeros de la dirección del ICNT, Marcelo Ayala, y otro compañero cuyo nombre no me viene ahora a la memoria, no importa. Los compañeros están participando, lo que ocurre siempre. Esto no deja de ser también una negociación. Están participando de reuniones a los efectos de que el grupo latinoamericano y del Caribe, que los incluye a ustedes, apoye que finalmente el caso uruguayo no se trate. Y si quiere que le adelante algo, me parece que no va a dar ni siquiera el tiempo para gastar, como se dice en el Uruguay, pólvora en chimango. El caso uruguayo no tiene nada que hacer ahí, y es probable que la mayoría de los países atiendan otras situaciones donde hay, que ustedes las conocen porque son vecinos de ustedes en la parte del continente que les ocupa habitar, donde no se quejan los trabajadores por la marcha de la negociación colectiva, se quejan de que los desaparecen, los matan, les prohíben el ejercicio de la actividad sindical y cualquier ejercicio que implique el desarrollo de la democracia. Por lo tanto, ¿qué va a resultar de eso? Estimo que en el peor de los escenarios va a resultar que la OIT va a mandar una misión al Uruguay, la vamos a recibir de brazos abiertos, porque a lo mejor ellos aprovechan para aprender de un ejercicio democrático como el que implementan los trabajadores uruguayos, van a comprobar que acá no se violenta en ningún aspecto el derecho de los trabajadores, y van a venir a observar que acá existe un fenómeno de negociación colectiva profundamente democrático que hizo que en la década del 90 el salario creciera sin negociación colectiva al 3,5%. Y a partir del año 2005 y hasta la fecha, el salario haya crecido con sindicatos en libertad sindical y con negociación colectiva más del 52% en el porcentaje en que se ajustan esos salarios. Abogado, muchísimas gracias por estas explicaciones para Telesur. Bueno, un abrazo a todo el pueblo venezolano. Un abrazo también para usted. Hasta la próxima. Vamos entonces a marcar la primera pausa en el programa Es Noticias. Recuerde que al regreso Es Noticia Argentina en clave electoral. Se configuran las alianzas de cara a las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre. El presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección, sorprendió al país con una maniobra política que dejó de lado a los aliados radicales de la Alianza Cambiemos y se acercó al peronismo para ganar puntos en la carrera contra la fórmula Fernández-Fernández. Le vamos a ampliar a la vuelta, no se nos vaya. En Noticia Argentina en clave electoral se configuran las alianzas de cara a las elecciones primarias de agosto y las generales de octubre. El presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección, sorprendió al país con una maniobra política que dejó de lado a sus aliados radicales de la Alianza Cambiemos y se acercó al peronismo para ganar puntos en la carrera contra la fórmula Fernández-Fernández. Le ampliamos a continuación. Durante un evento en Neuquén este miércoles, el presidente Macri elogió al senador peronista Miguel Ángel Pichetto, a quien eligió como fórmula vicepresidencial para su candidatura a la reelección. Encontré en él una persona que primero piensa en los argentinos, en la patria, porque siente muy profundamente su compromiso con la nación, en la gobernabilidad,
que en su persona o en su partido. El primer evento en que Macri y Pichetto se presentaron como fórmula se trató de un conversatorio del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, cuyo principal tema fue yacimiento petrolífero, vaca muerta, y donde cientos de empresarios estaban ansiosos a la dupla. Miguel Pichetto afirmó que Macri es el mejor activo que tiene el gobierno y que ya están pensando en los comicios de octubre. El aspirante a la vicepresidencia es el jefe del opositor y mayoritario bloque justicialista en el Senado. Pichetto ocupa hace 17 años esa banca y ha sido referente del peronismo durante el gobierno de Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. En los últimos años se ha convertido en un importante colaborador del macrismo. Acompañó proyectos como el pago voluntario de $9.300 millones a los fondos buitre, la reforma previsional en 2007, así como la aprobación del presupuesto 2019, redactado por el FMI. Juntos por el Cambio será el nuevo nombre de la alianza oficialista. Por el momento, los partidos que la conforman seguirán siendo los mismos, que hoy forman parte de Cambiemos, Propuesta Republicana, PRO, Unión Cívica Radical, UCR, y la Coalición Cívica. Representantes de la UCR, que esperaban aportar al candidato a la vicepresidencia, pero fueron descartados, se reunieron este miércoles con Macri para negociar otros cargos. Entre tanto, se configuró una dupla dentro del espacio peronismo antikirchnerista. El exministro de Economía Roberto Labaña, como aspirante a presidente, y el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, como vice, se unificaron en lo que llaman Consenso Federal 2030. De esta manera se configura el panorama político de cara a las primarias del 11 de agosto y las generales del 27 de octubre. La fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández mantienen una fuerte actividad en redes sociales y suman apoyo, el más reciente del ex candidato presidencial Sergio Massa, para conformar una alianza que llamarán Frente de Todos. Mientras que el macrismo apuesta a acercarse al electorado peronista más alejado del kirchnerismo. Actualizamos la información con nuestra corresponsal Sabrina Roth. Ella está en Jujuy. ¿Cómo está, Sabrina? ¿Qué más se sabe de lo que ha acontecido durante la jornada en la Argentina ya en clave electoral? Hola, Rey, muy buenas noches a toda la audiencia de Telesur. Lo que hay que saber es que más allá de todos los anuncios que se realizaron en estas últimas semanas y sobre todo en estas últimas horas, hay que esperar al 22 de junio, que es el día que vencen la presentación de las candidaturas, para tener certeza de quién va a estar al frente de cada una de las fórmulas, más allá de que hoy a las 23:59 vence, por supuesto, como bien decían, el plazo para la presentación de las alianzas electorales. Esto es de los partidos que van a integrar cada uno de los frentes electorales. Como bien señalaban recién también, por un lado Juntos por el Cambio, el frente que integran Propuesta Republicana de Mauricio Macri, que integra la Unión Cívica Radical, a pesar de todos los desplantes que han sufrido en estos casi 4 años de gobierno de Cambiemos. Recordemos, como bien decían, pusieron a un peronista como Miguel Ángel Pichetto, anunciaron que él va a ser el vicepresidente. Hoy fue la Unión Cívica Radical a la Casa de Olivos a reunirse a pedir la presidencia de la Cámara de Diputados y también se lo negaron. Así que mucho desplante de la Unión Cívica Radical, que de todas maneras se estaría inscribiendo con este frente Juntos por el Cambio y la coalición cívica de Elisa Carrió. Y hoy anunciaron hace pocas horas Alberto Fernández, Sergio Massa, la conformación de este Frente por Todos, que van a integrar el Partido Justicialista, Unidad Ciudadana, el Frente Renovador y diversos partidos políticos de menor envergadura. Otro de los frentes que se anunciaron, Consenso 2030, con Roberto Labaña y Juan Manuel Urtubey, y también la unidad de la izquierda, o de gran parte de la izquierda, en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, que van a conformar todos los partidos que integran el FIT y el MST, y por otra parte el Frente Despertar, que tiene como referente al economista liberal José Luis Espert. Hay que esperar igual a las 23:59, el horario en el que vence el plazo para la presentación de estas alianzas, y por supuesto estar atentos al 22 de junio. Si bien es poco probable que haya cambios significativos, lo cierto es que hasta el 22 de junio, que vence el plazo de presentación de las candidaturas, no está todo dicho. Muchísimas gracias, Sabrina, por todo este resumen informativo que nos acabas de ofrecer. Hasta muy pronto. Sabrina Roth, desde Jujuy, en la Argentina. Pasamos al análisis. Nos acompaña Carlos Aznares, periodista argentino, director de Resumen Latinoamericano. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Un saludo a la audiencia venezolana.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Era de esperarse que tras haber anunciado semanas atrás la fórmula de los Fernández, el presidente Macri le hiciera guiños ahora a referentes del peronismo, o tomó por sorpresa al electorado esta jugada del jefe de la Casa Rosada. Bueno, vamos de sorpresa en sorpresa, porque primero Cristina Kirchner sorprendió incluyéndolo a Alberto Fernández. No era esperado eso en las propias filas del kirchnerismo, porque pensaba que iba a ser Cristina la candidata a presidenta. Y por supuesto, después vino la sorpresa del oficialismo al nombrarlo a Pichetto, un peronista que no tiene a nadie detrás. Esto es lo más significativo, porque Macri lo está vendiendo como hemos hecho una alianza con el peronismo. El mismo Macri, ayer circulaba un video casi humorístico en la Argentina, donde se lo escuchaba a Macri, se lo veía hablando mal de Pichetto años atrás, diciendo que era el presidente de la Cámara de Diputados por el justicialismo, un presidente crónico. Bueno, ahora habla maravillas. Pero Pichetto no tiene realmente una base que le pueda sumar al macrismo. Y por otro lado, Macri, como se dijo recién, ha desairado de una forma realmente para el psicoanálisis. Ya tendría que ir los radicales de la UCR por todo el maltrato que les ha hecho Macri hasta hoy mismo, cuando les ha rechazado la posibilidad de ser los presidente o el presidente de la Cámara de Diputados. O sea que el radicalismo, que ha sido un aliado permanente de este gobierno neoliberal, ha quedado muy, muy detrás en esta alianza, ¿no? De eso vamos a hablar más adelante, pero antes quiero, Carlos, que me hable un poco más en torno a la figura de Miguel Pichetto. La prensa argentina lo presenta como un personaje muy polémico. ¿Cuán polémico es, no solo en lo que tiene que ver con su cambio de postura política, sino en cuanto a reflexiones suyas sobre temas sociales? Sí, bueno, es muy sinuoso. Primero, es un gran amigo de dos presidentes anteriores que representaron realmente lo peor para el país, tanto uno como el otro, Carlos Menem y Eduardo Duhalde. Y por otro lado, las declaraciones de Pichetto: es un hombre racista, anti-inmigrantes, permanentemente hace declaraciones contra los inmigrantes, xenófobo, habla también de la necesidad de mano dura contra... es un gran amigo de las medidas de seguridad que aplica la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en todo lo que hace al gatillo fácil, o sea, al asesinato a mansalva de jóvenes en los barrios más humildes. Es un hombre que habla de la necesidad de implantar la ley antiterrorista en la Argentina. O sea, tiene un comportamiento claramente de derecha, y yo diría de extrema derecha, y por eso no es casualidad que se familiarizó todo el tiempo que duró el gobierno de Macri con las ideas del macrismo, y sobre todo con las ideas de profundizar la represión contra los trabajadores, contra los movimientos sociales. Varias veces Pichetto se lo ha escuchado decir que los movimientos sociales lo que buscan es perturbar el orden en la Argentina y, por supuesto, también atacar a los trabajadores y trabajadoras que reclamaban alza de salarios o que no haya más despidos. Él ha jugado como una pieza fundamental de fuera del macrismo, apoyando al macrismo. Carlos, de Cambiemos a Juntos por el Cambio, ¿cómo semantizar este nuevo nombre de la alianza que pretende conformar Macri? ¿Mismo perro con diferente collar? Sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. En la Argentina hay hoy un sentimiento, yo te diría, generalizado en la gente progresista, en la gente que quiere realmente un cambio profundo para la Argentina, no al cambio macrista, de que Macri se tiene que ir. Por más que cambie la sigla y por más que haga estas incorporaciones, vos fíjate que hasta hace poquitas horas
Pichetto estaba en un movimiento junto con Sergio Massa, que hoy se ha incorporado a la Argentina. O sea, tenemos camaleones de un lado y del otro en estas alianzas. Pero realmente era un hombre que estaba jugando, buscando algún puesto en algún lado, lo buscaba con Labaña, lo buscaba con Massa, lo buscaba con Urtubey, y ahora ha quedado con Macri. Pero en realidad no cambia absolutamente nada. Macri sabe que se está yendo, y por más que haga estos esfuerzos y estos cambios de maquillaje, realmente no le sirve. Y vuelvo a insistirte, realmente no le ha hecho ningún guiño a los que le podrían dar votos, que son los radicales, que le permitieron en su momento, en el 2015, ganar la elección. O sea, porque Macri no tenía un carisma nacional para ganar esa elección, y sin embargo el radicalismo le puso las bases, los gobernadores donde ellos estaban gobernando, y le permitieron ganar la elección por pocos votos, también hay que decirlo, ¿no? Bueno, por ahí quiero entonces formular la siguiente pregunta. ¿No estaría corriendo entonces el presidente Macri el riesgo de que sectores radicales de la actual coalición de gobierno lo abandonen a mitad de carrera al no comprender esta estrategia suya de buscar votos del peronismo para hacerle frente a la fórmula de Alberto y Cristina Fernández? Sí, la reciente convención de los radicales, todo el tiempo, incluso en los cánticos de la base de los jóvenes, lo amonestaba a Macri por todo lo que la falta de apoyo que le había dado a los radicales que lo apoyaron a él. Ahora es muy probable que frente a este gran desaire, ahora están estudiando qué van a hacer. Algunos se sumarán al macrismo, pues no tienen otra, pero yo estoy seguro que va a haber sectores, sobre todo de la juventud, que le van a dar la espalda a su propio partido. Quizás no se vayan del partido, pero seguramente en la urna voten contra el macrismo. ¿Cómo ve, Carlos, el apoyo que hoy le ofrece Sergio Massa a los Fernández? No olvidemos que en los pasados comicios, siendo tercera fuerza electoral, se hizo a un lado respecto del kirchnerismo. Y usted hace solo segundos decía, hay camaleones de ambos lados. Es un camaleón, sin duda, sin duda. Lo que pasa es que es un camaleón necesario, porque Massa le puede permitir ganar en primera vuelta a la fórmula Fernández-Fernández. Pero yo estoy seguro que ni Fernández, ni Cristina, ni siquiera, por supuesto, mucha gente de la base kirchnerista sabe claramente quién es Massa. Es un oportunista, es un gran amigo de la embajada norteamericana, no hay que olvidar eso. Es un hombre que jugó apostando a Macri durante gran parte de esta gestión, y bueno, ahora a último momento se está volcando incluso es posible que intervenga en las PASO, en las elecciones primarias, compitiendo contra la fórmula Fernández-Fernández, pero eso ya es como una forma de, digamos, de quedar bien con su propia base, pero después el acuerdo lo va a respetar sin duda, porque le conviene a él. Pero vamos a ver qué le dan a Massa, porque Massa estaba nombrado como la posibilidad de ser el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero Cristina apuró y nombró a Kicillof, porque realmente es un hombre, es uno de los mejores nombres que tiene hoy el kirchnerismo, además de Cristina, y en ese sentido Massa ha quedado ahí en el aire. Vamos a ver qué se le ofrece, pero es un personaje sinuoso. No le daría la espalda, políticamente ni personalmente. Según lo estoy escuchando, Carlos, usted concuerda con medios que aseguran que con las fórmulas presidenciales que se conocen al sol de hoy, no habría segunda vuelta electoral. ¿Por qué? Porque Massa tiene un caudal, aunque no sea muy grande, que le permitiría, primero para que haya una oleada grande, opositora y decisión de mucha gente que incluso votó a Macri, de no votar más a Macri, y que con estos dos candidatos, Alberto Fernández y Sergio Massa, se podrían acercar, digo, ex votantes macristas que se podrían acercar a la alianza opositora. Si fuera Cristina candidata, seguramente su gorilismo no se los permitiría. Pero ahora, como estos candidatos son mucho más amplios, y en ese sentido está claro que Cristina vio la posibilidad de no ganar en primera vuelta y que elige a un hombre que le podría permitir ganar en primera vuelta, que es Alberto Fernández, y ahora lo
respalda aún más con la incorporación de Massa. Y además sería muy necesario ganar en primera vuelta, terminar con esta agonía que significa el gobierno de Macri, y después vendrá otra agonía que va a ser cómo salir de esta pesadísima herencia de deuda externa y de destrucción que ha dejado el macrismo. Pero bueno, ese es el otro cantar y ya se verá cómo se tira para adelante para restaurar todo lo destruido. A eso se refería justamente Sergio Massa, como también dijo, hay tiempo hasta el 22 de junio para dirimir fórmulas. ¿Qué podría cambiar de aquí al día 22, Carlos? No, yo no creo que cambie mucho. Yo creo que la decisión que se ha tomado hoy es una decisión, es un acuerdo que se va a respetar. Primero porque le conviene a Massa, segundo porque le conviene obviamente a la fórmula Fernández incorporar a la mayor cantidad de personas o de dirigentes que le puedan traer un caudal de votos. Y en ese sentido va a haber que pensar qué va a pasar con la provincia de Buenos Aires y con la capital federal, porque ahí sí es muy probable que haya una elección reñida entre la gobernadora Vidal actual del macrismo y Kicillof. Kicillof es un hombre realmente un político muy interesante y además un muy buen ministro de Economía, pero no tiene el carisma que se necesitaría para dar la batalla fuerte en la provincia de Buenos Aires. De todas maneras, el antimacrismo puede ayudarlo. Y en la capital, que es una capital muy de derecha, generalmente el voto va a la derecha, va a haber que dar pelea también para no perder ni la provincia ni la capital. Así que yo no creo que haya modificaciones en la forma. Yo creo que los pasos dados tardaron en darse, Massa hasta último momento no se definía porque estaba buscando qué hacer con la alternativa federal, pero lo que se definió hoy me parece que va a ser difícil que se modifique. Es probable que a lo mejor otros de la alternativa federal, le hace Labaña, le hace Urtubey no creo que venga para la fórmula Fernández, porque es un hombre que es bastante repudiado incluso por el peronismo kirchnerista, pero a lo mejor gente de Labaña pueda incorporarse, unos a esta fórmula y otros al macrismo. Carlos, muchísimas gracias por su participación en el programa Es Noticias. Siempre bienvenido. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo, Carlos Aznares. Otra pausa en nuestro programa. Al regreso, recuerde, tenemos otro tema que desarrollar y también en clave electoral. Es noticia Estados Unidos. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa para hacer que varios funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump presten declaraciones en un intento de reavivar el tema de la presunta trama rusa en los comicios presidenciales de 2016. Ahora, mirando a las elecciones de 2020. Pormenores al regreso. Es noticia Estados Unidos. La mayoría demócrata en la Cámara de Representantes aprobó una iniciativa para hacer que varios funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump presten declaraciones en un intento de reavivar el tema de la presunta trama rusa en los comicios presidenciales de 2016, ahora mirando a las elecciones de 2020. Los detalles en el siguiente informe. La Cámara de Representantes, liderada por los demócratas, aprobó con 229 votos a favor y 191 en contra una resolución que otorga a los legisladores la autoridad para acudir a los tribunales y presentar una solicitud para que se les obligue a cooperar, ya sea con evidencia o con testimonios. La resolución también le permite al mencionado comité demandar al fiscal general, William Barr,
por negarse a cumplir con sus obligaciones y no publicar algunas partes del controvertido informe del exfiscal especial Robert Mueller sobre una presunta trama rusa en las presidenciales de 2016. El primer personaje en la mira es el ex abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, un testigo clave en el caso de presunta obstrucción a la justicia por parte del mandatario estadounidense, por lo que fue llamado a comparecer por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes. Sin embargo, ignoró la solicitud, a petición de la Casa Blanca. También se sumarían testigos como la ex directora de comunicaciones de Trump, Hope Hicks, la ex asesora de McGahn, Annie Donaldson, quienes podrían enfrentar acciones judiciales si no cumplen con las solicitudes para que testifiquen a finales de este mes. Incluso Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente y encargado del grupo de compañías que durante décadas estuvo a cargo de su padre, llegó este miércoles al Congreso para testificar ante un comité del Senado y confirmar las declaraciones que brindó durante la investigación sobre la supuesta injerencia rusa en los comicios presidenciales pasados. La votación de la Cámara Baja se da después de que Trump le permitiera al Departamento de Justicia, tras semanas de negociación, otorgar a los miembros de este mismo comité acceso a las secciones redactadas del informe de Mueller para determinar si el magnate intentó interferir en la investigación. Los republicanos calificaron la sesión como un truco para acaparar la atención de los medios en un momento de baja popularidad de Donald Trump debido a la disputa migratoria con México, la guerra comercial con China y las presiones para un impeachment por el Congreso de su país. A ello se le suma que el líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, subrayó estar harta del actual inquilino de la Casa Blanca y lo acusó de desviar la atención de los temas medulares de la nación, polemizando sobre el comercio y el estado de las manufacturas. Desde la publicación del reporte del fiscal especial Robert Mueller sobre la presunta intromisión del Kremlin en las elecciones de 2016 y la posible obstrucción de la justicia por parte de Donald Trump, la palabra impeachment suena cada vez más fuerte en el Congreso estadounidense. Esta herramienta le otorga a la Cámara de Representantes el poder exclusivo de destituir a un funcionario y convierte al Senado en el único tribunal para este tipo de juicio, algo con lo que tendrá que lidiar Trump en su apuesta por la reelección en la contienda de 2020. Mientras el Partido Demócrata tiene casi listo el ramillete de candidatos que se disputarán la oportunidad de desafiarlo en las urnas, entre ellos Joe Biden, el ex vicepresidente de Barack Obama. Vamos al análisis, nos acompaña el doctor Emilio Viano, analista político, experto en temas de seguridad. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros, doctor. Varios analistas coinciden en asegurar que con estas pulsadas de la Cámara de Representantes contra el presidente Trump ya hay una guerra abierta entre los poderes legislativo y ejecutivo de cara a los comicios de 2020. Y para ello, la bancada demócrata saca a relucir nuevamente el tema de la presunta injerencia rusa basada en el informe del fiscal Mueller, del cual no todo se sabe. ¿Será este tema el que signe la campaña presidencial en Estados Unidos durante los próximos 16 meses? Bueno, yo creo que es muy importante para la Cámara de Diputados y el Congreso de ejercer su tarea constitucional de supervisar el comportamiento, las acciones del Ejecutivo. Así que ellos están cumpliendo con su deber bajo la Constitución. Y por eso hay claramente resistencia por parte del presidente Trump y de sus ministros que intentan hacerlo lo más difícil posible para el Congreso de obtener los documentos que ellos controlan. Es esta, digamos, la pelea que el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, que es controlada por los demócratas, el partido de oposición, digamos, intenta obtener importantes documentos. Por ejemplo, intentan añadir una pregunta al censo del año próximo, pidiendo a la persona si es un ciudadano de los Estados Unidos, lo que parece bastante inocuo, pero hay indicaciones que eso se podría usar después para muchas acciones negativas. Primero, en el compartir los impuestos como, digamos, ayuda para las diferentes jurisdicciones para encontrar sus gastos para sus ciudadanos y además, aún más, para influir sobre la repartición geográfica de los votos para el Congreso y para la presidencia, cuando se puede establecer si hay mucha gente que no son ciudadanos en una región particular. Es un poco complicado y técnico, pero hay los que dicen que no es una pregunta inocente. Así que hay este desacuerdo entre el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados, y el presidente, que quiere hasta ahora, digamos,
luchado contra todas las peticiones del Congreso de presentar ciertos documentos. El Congreso tiene el poder de obligar, digamos, al Ejecutivo de producir estos documentos porque tiene el poder, se dice aquí una palabra latina, de subpena, vale decir, bajo la amenaza de una penalidad, tienes que entregarme estos documentos. Pero al final, frecuentemente... Que haya habido o no injerencia del Kremlin en este asunto, lo cierto es que el presidente Trump asume una dudosa postura al impedir el curso de la investigación. Le pregunto, ¿por qué lo haría? ¿Por qué no permite que avancen las indagatorias si tan seguro está de que no hubo injerencia rusa? Bueno, eso es lo que los demócratas y los que no aprueban de Trump dicen. Frecuentemente mismo Trump lo dijo acerca de otros candidatos durante su campaña electoral, que si no tienes nada que esconder, ¿por qué tienes temor de comunicar la información? Claro, esto es lo que los demócratas y los que no están de acuerdo con Trump están diciendo. Claramente él lo hace, tal vez por esta razón, y también para demostrar a su base, a los que votaron para él, que ese es fuerte, es un hombre fuerte, un hombre que no se deja intimidar por parte del Congreso, que no tiene temor, que se enfrenta con ellos y defiende, digamos, sus privilegios y su posición como presidente, que él considera, podría decir de una manera casi como una monarquía, sino casi una dictadura. Así que hay en ese sentido un desencuentro, digamos, de percepciones por parte del Congreso y del presidente. Ahora, doctor, usted se refería a un aspecto sumamente importante, tiene que ver con esa orden ejecutiva presentada este miércoles por el jefe de la Casa Blanca para obligar que se incluya en el próximo censo una pregunta sobre el estatus migratorio de los ciudadanos. Le pregunto, ¿qué implicaciones tiene, tratándose Estados Unidos de un país con un alto número de población migrante y descendiente de migrantes? ¿No le restaría votos este tipo de acción a Trump? ¿O simplemente no le interesa perder adeptos teniendo en cuenta lo polémico del sistema electoral estadounidense, donde una persona puede ganar la presidencia sin tener el voto del pueblo? Bueno, eso es lo que naturalmente los demócratas y los que defienden, digamos, la integridad del voto y los derechos civiles están diciendo, que parece una pregunta inocente. Se podría decir, ¿por qué no? ¿Por qué no preguntar usted es ciudadano o no? Para saber cuántos hay, para tener una idea. Es al final contar cuánta gente tenemos en el país y cuál es su estatus legal. Pero esto no se hace desde el 1950, vale decir casi 70 años. Y ahora de repente quieren reintroducir esta pregunta. Y hay los que encontraron documentos de los republicanos que dicen que lo vamos a preguntar. ¿Por qué? Porque aquí se hace mucho trabajo como crear distritos de votación y frecuentemente los partidos los crean a donde hay gente más favorable a ellos. Así que es una región, digamos, segura, a donde no solamente hay una elección de un republicano o de un demócrata, pero también la reelección casi está garantizada, porque ahí está nuestra gente, nuestros votantes. Y los republicanos dicen, si nosotros podemos identificar a donde hay muchos inmigrantes que no son ciudadanos y vamos a excluirlo de estos distritos votantes, creamos distritos más favorables a nosotros. Es un poco difícil de explicar, pero esto se dice es el objetivo de esta pregunta. Doctor, por último, en caso de que prospere el tan sonado impeachment contra Trump, ¿cómo podría terminar este hombre de negocios que se convirtió en presidente acusado de corrupto y de obstruir la justicia estadounidense, como dicen la bancada demócrata en la Cámara de Representantes? Bueno, yo no creo que el impeachment va a prosperar, porque claramente el Senado, controlado por los republicanos y que funcionaría como el juez que decide el caso, no van
con la mayoría del 66% a condenar a Trump. Ellos tienen la mayoría. Hay 53 republicanos, así que claramente no van a obtener 66 votos contra de Trump. No va a prosperar. Lo que va a prosperar es la investigación por parte de la Cámara de Diputados controladas por los demócratas, que pueden de su propia iniciativa concluir al final que hubo crímenes, que hubo colusión con Rusia, que hubo obstrucción de justicia. Es lo que muchos esperan de los demócratas, pero no será fácil. Pues que nos aproximamos a la campaña electoral, podría transformarse en algo negativo para los demócratas, porque claramente Trump los acusaría de continuar esta casa a las brujas, como él la describe, al contrario de interesarse de asuntos de bolsillo, de empleo, de cómo pagar las cuentas, de cómo vivir, de cómo prosperar para el americano ordinario. Así que para los demócratas no es algo simple. Por eso que la presidenta de la Cámara de Diputados, que es demócrata, la señora Pelosi, no está de acuerdo con una acción de impeachment, de destitución, porque sería para ella una distracción, mientras que nos aproximamos a la campaña electoral, a donde los demócratas tienen que demostrar que su prioridad es el ciudadano y no una batalla política con Trump. Doctor Emilio Viano, gracias, muchísimas gracias por estas explicaciones para Telesur. Es siempre un placer. Que le vaya bien. Muy buenas noches. Muy buenas noches, igualmente. Vamos entonces a despedir nuestro programa Es Noticia con imágenes de algo que también aconteció durante esta jornada de miércoles. A usted muchísimas gracias. Manténgase con Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe para el mundo.